Vieron la manera de reprobarme en un par de materias y quitarme mi beca. Hoy te voy a contar uno de los milagros más increíbles que me ha pasado en la vida. Pues ya me alcanzaba a los 20 años para pagarme la universidad más cara de México. Todo se lo debo a mi autora favorita que se llama Abraham Hicks. Y te voy a explicar cómo sucedió el milagro, que es exactamente la técnica que hice para ver si en una de esas lo hace para ti también. ¿Qué hubo? Yo soy Ferk y lo mío es poner a prueba todas esas cosas que dicen que van a ser posible lo imposible para que no nos anden viendo la cara de ya sabes qué. Yo era un adolescente que solamente le gustaba el básquetbol y la música y no me sacaban de ahí, me volaba todas las clases, no me interesaban, yo no quería entrar a la escuela, pasé de panzazo todo, de hecho no sé ni cómo pasé, era una gran aventura. Ya saben que las personas antes de morir de repente como que se conectan con el más allá y hacen cosas como raras, medio milagrosas, ¿no? Entonces mi mamá, 2 meses antes de morir, que yo ya había salido de la prepa y ya era como momento de entrar a la universidad, pues sí me dijo, oye, mijo, pues de veras, para ti no hay nada, o sea, ya no podemos pagar un solo peso. Pero me dijo, oye, vamos a ver la Universidad de las Américas. Y yo, pues güey, o sea, no manches, si la de mi hermano cuesta la mitad y no me pueden pagar a mí, o sea, ¿cómo me van a pagar una así de cara? Me dijo, no, pues no te la puedo pagar, pero eso no quiere decir que no, ¿por qué no vamos a ir? Y aunque la verdad no me hacía sentido, dije, bueno, pues vamos nomás para que me ilusione y luego me frustre, ¿no? Curiosamente fuimos a ver a la directora de música de ese año, del 96, allá en la Universidad de las Américas, y nos recibió muy amable. Y ese día sucedió un milagro súper, ultra, mega chido. Yo ya estaba leyendo los libros de Esther Hicks y estaba empezando a utilizar las estrategias. Ahorita les voy a decir cómo. Le surgía un alumno más o cerraban la carrera porque no había suficiente, solo habían entrado 6 y necesitaban 7. Y entonces le decimos, pero es que no podemos pagar ni un centavo, ¿qué vamos a hacer? Y dice, que entre como oyente. Y entonces así yo ya justifico, no cierran la carrera y luego pues sacas buenas calificaciones para que puedas pues pedir una beca o algo. Bueno, y la cosa es que entré, no lo podía creer, sin pagar un centavo y pues estaba de oyente, obviamente no era oficial, pero pues sí me estaban calificando y todo y pues saqué promedio de 10. Apliqué para una beca y estuvo muy bien porque me dieron una beca del 90%. Entonces me eché un semestre de oyente y un semestre con beca del 90%. El otro 10% me lo pude pagar yo, porque durante todo ese año, uno de mis objetivos era empezar a cantar. Empecé a cantar en peñas, empecé a hacer algunos conciertos chiquitos, abrir conciertos poquititos, me pagaban así lo que pagan en un McDonald's, que es muy poquitito, y pues yo así empecé. Pero de pronto pues empezó como a gustarle a la gente y me empezó a ir mejor y mejor y mejor. Entonces, dentro de un año yo ya me podía pagar ese 10% que tenía que pagar de la universidad y por cierto ya se había muerto mi mamá. En la Universidad de las Américas estaban enseñando música clásica y pues muchos maestros empezaron a tener muchas envidias y corajes de que yo cantara música no culta y ganara dinero haciendo cosas no cultas, o sea, cantando pues canciones mías o trova o pop y eso que pues estaba mal visto y entonces vieron la manera de reprobarme en un par de materias y quitarme mi beca. Pero en vez de ponerme triste, ¿qué creen que pasó? Como yo seguía generando dinero y haciendo crecer mi negocio y todo, pues ya me alcanzaba a los 20 años para pagarme la universidad más cara de México cantando y haciendo lo que a ellos les caía gordo y entonces con mucho gusto me la pagué yo solito. Ahora te voy a contar el proceso de cómo Esther Hicks me ayudó a generar esa cantidad de dinero y qué técnica específicamente utilicé y cómo la utilicé para que empezaran a cambiar los resultados de las cosas que estaban pasando en mi vida. El libro que se me cruzó se llama Pide y se te dará, que está muy bueno y te lo recomiendo. Aquí está, ya se los he recomendado muchas veces, pero ese libro está bien chido. Pero de todos esos, la técnica que más me funcionó es una que se llama Segment Intent, o sea, segmentar las intenciones, no. Intencionar los segmentos. Soy malo para traducir, perdónenme. O sea, la cosa es ponerle una intención a los segmentos de tu vida. Y ahora te voy a explicar bien a fondo cómo la apliqué, cómo la hice y cómo me generó estos milagros. Antes de empezar, te quiero dejar aquí una meditación específica que hice para que detectes estos segmentos de tu vida, que ahora te voy a explicar bien cómo son estas distintas áreas de tu vida y que puedas generar
distintos resultados en cada una de ellas. Si utilizas esta meditación, que es algo que yo hacía medio innatamente, ahora pues ya te la dejé aquí lista, bien armadita y todo, para que la utilices por si quieres intentar esta estrategia que la verdad es maravillosa y yo hasta la fecha la uso muchísimo. El paso número 1 es identificar segmentos. Pero Fer, ¿qué es un segmento, dirás? Un segmento de tu vida, según nuestro Higgs, es cada actividad que vas haciendo y que va variando la vibración. O sea, por ejemplo, te levantas y te vas a lavar los dientes, pues es un segmento, ¿no? Vas a hacer el desayuno, es otro segmento. Te subes al coche y manejas al trabajo, es otro segmento. Llegas al trabajo, es otro segmento. Entras a la junta, es otro segmento. Sales de la junta, es otro segmento. Te vas a comer, es otro segmento. Llegas a tu casa y regañas a tus hijos, es otro segmento. Ves la tele, es otro segmento. Te preparas para dormir, es otro segmento. Te duermes, es otro segmento, ¿ok? Entonces, uno puede ir definiendo qué tan grandes o qué tan chicos son los segmentos. Pero, por ejemplo, si estás en una reunión así con amigos, es un segmento, ¿no? Pero de repente llega una persona nueva y entonces la vibra cambia de lugar y normalmente hay que pensar que es otro segmento. Entonces, esa es una manera bien importante que nos ayuda a definir cuáles son los segmentos de nuestra vida a los cuales les vamos a empezar a poner una intención diferente para vibrar diferente, para que pasen cosas diferentes. Yo en ese entonces, como pues estaba chavo y acababa de perder a mi mamá y no tenía lo de la universidad, y era todo un rollo, la verdad era un caos mi vida, empecé a hacer segmentos y decir, a mí todo me sale bien. Y me imaginaba que algo salía padrísimo, que siempre me daban dinero, que me conseguía una novia. Y empecé a hacer eso y curiosamente todo sucedió, todo. El paso número 2 se llama ¿Qué pex Andrex? Y este paso es para que tú mismo te preguntes, a ver, en este segmento, ¿cómo reacciono? ¿Cómo pienso normalmente? Porque si te das cuenta, casi siempre vivimos lo mismo. La misma situación nos hace enojar lo mismo, nos pone felices lo mismo. O sea, somos como robotitos, ¿no? Como dice el buen Osho en su libro, en el libro del hombre, dice el hombre como robot, y habla de cómo repetimos muchas veces lo mismo, y es porque ya creamos un hábito, ¿no? Entonces, a ese segmento, digamos, de lavarse los dientes, o porque ya me levanté, de que me levanté a que me arreglé para ir al trabajo, me levanto con puta madre, uy, qué huevo, otro día más, uy, qué flojera, ay, mira, mi esposa cada vez está más desabrida. No me imagino una esposa desabrida, pero bueno, me entendieron, ¿no? O sea, te levantas así o te levantas con, uy, hoy va a ser un día maravilloso, creo que voy a lograr cosas emocionantes, estoy muy contento porque voy a hacer ejercicio o lo que sea. Eso es qué intención y cómo reaccionas a cada segmento. Eres de los que se sube al coche y entonces se convierte en Hulk y estás enojado y ya te pones como loco. O eres de los que se sube al coche y dejas pasar al de enfrente y no pasa nada y pones tu musiquita y te la llevas relajado. Entonces a eso me refiero con qué pex. Cuando ya lograste descifrar cuáles son los segmentos importantes en tu vida, pues ahora empieza a preguntarte, oye, ¿y cómo reacciono en este? Cabrón, siempre me enojo, siempre me estreso, siempre me da ansiedad, o siempre estoy de buenas, siempre sonrío, siempre me regalan un pastelito, la gente es muy amable conmigo, etcétera, etcétera. Este paso es muy importante porque si no lo haces bien y no eres honesto contigo mismo y te dices la verdad, pues lo más probable es que no te salga el paso número 3. El paso número 3 se llama nueva intención. Con nueva intención me refiero, a ver, siempre me enojo cuando me subo al coche. Hoy voy a pensar 30 segunditos antes de subirme al coche. Me voy a subir al coche y me voy a calmar tantito. 30 segunditos, un minutito, lo que puedas, que no te cambie la vida, que no te corte la vida. Que hagas. Hoy voy a dejar pasar a todo el mundo, no me voy a enojar, pase lo que pase. Voy a estar de buenas. Y lo intentas. Y como esto es un segmento que tú sabes que dura media hora, tu trayecto, una hora, lo que sea, sabes, entonces estás consciente de, mi intención es pasármela bien en el coche, voy a poner música chida, voy a poner un audiolibro, es más, manejo tanto todos los días que voy a aprender, no sé, güey, algo, una carrera nueva, porque durante 4 años que vaya manejando 1 hora de ida y 1 hora de regreso, si pongo un audiolibro de algo, de una carrera, de alguna cosa que pueda aprender, pues voy a acabar siendo un experto, ¿no? O sea, cualquier cosa que te emocione, que le dé sentido, que te haga sentir bien, y lo mismo. Si llegas con tus hijos, si llega tu marido, si vas con las amigas al cafecito, si llegas al trabajo, si tienes junta con tu jefe, si todo, si vas a la yoga o vas al gimnasio, lo que sea. Lo importante es, antes de cada segmento, pensar, esta es mi intención
esto es lo que quiero ver, si lo puedes medio visualizar y decir, mira, siempre que vengo al gimnasio las chavas se me quedan viendo, ¿no? Bueno, espero que se te queden viendo por algo positivo y no por algo negativo, pero pues piensas así como que vas galanzón y entonces te están viendo las chavas y caminas mejor y todo, y luego actúas el personaje. Y lo que está bien padre es que las cosas no pasan de la noche a la mañana, pero sí se empieza a reprogramar todo. Les voy a dar ejemplos. Yo era de los que se ponía como Hulk y le pitaba a la gente en el coche y me ponía bien enojado y todo estaba mal y la. Y un día que me cayó el 20 de que estaba haciendo yo las cosas muy mal, dije, voy a empezar a cambiar. Pero al principio me seguían dando ganas de tocar el claxon, pero me detenía. Y de mentar la madre, y me detenía. Y de enojarme, y me detenía. Y de meterme y enseñarle a la gente, y me detenía. Pero después de un rato, la gente me empezó a dejar pasar. Y luego, y también cuando voy caminando, siempre me dejan pasar. Y en el coche me dejan pasar. Y, cabrón, eso no me pasaba. ¿Qué día lo está pasando? Y pues ya, simplemente se reprogramó esa vibra con la que me subo al coche. Y ahora, la verdad, para mí manejar es un agasajo, me encanta. Estoy muy feliz y sí, de repente pasa algún idiota, pero no lo veo. Veo más a los que están haciendo las cosas bien y pues ya me adapté. Es un nuevo hábito que hice. Y lo mismo me sucedió cuando estaba en esa época yendo a buscar trabajos y aplicando mis canciones, viendo qué podía cantar, qué le gustaba a la gente, qué no. Yo antes de ponerme a cantar pensaba que me pagaban más y pensaba que la gente estaba muy feliz y pensaba que se llenaba el lugar, porque empecé con lugares que estaban vacíos y terminaron hasta el cocol. Me empecé a volver muy famosillo de chavo y no sé bien cómo sucedió eso, pero fue bastante rápido. Duró este año que tuve de gracia como para generar este dinero, que yo ya estaba estudiando en la universidad sin tener que pagar mucho y después me la pude pagar solo, pero yo utilizaba este segment intent todo el tiempo. Me imaginaba que me iba bien, me imaginaba que la canción me salía bien, me imaginaba que lo cantaba mejor, porque además yo soy de esos cantantes que siempre les costó mucho trabajo cantar. Yo soy de los que tuve que estudiar mucho y practicar mucho para cantar más o menos. Hay gente que nomás abre la boca y canta padrísimo. Yo no soy de esos y pues lo acepto y está bien. El punto número 4 se llama Sereno Moreno y tiene que ver con esto que les estaba diciendo de la paciencia, porque queremos crear y generar un hábito nuevo, vibrar diferente para sentir diferente, para manifestar diferente, para traer cosas diferentes. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, si un día dices, hoy me va a ir muy bien en la manejada, pero no te fue bien y te enojaste, no importa, mañana vuélvelo a intentar y a lo mejor pasado mañana fue un gran esfuerzo y luego va a ser un poquito menos y un poquito menos y un poquito menos y cuando ya no te des cuenta porque ya es un hábito, entonces ya no te das cuenta porque ya no representa esfuerzo, vas a decir, cabrón, puta, manejé y estuve de buenas todo el camino, no me enojé con nadie, hasta me regaló una rosa en la banqueta una señora, ¿no? Hasta me chiflaron, papacito. Es importante que con toda esta bola de estrategias no estés esperando algo mágico que suceda de la noche a la mañana. A veces pasa y es bien padre y dices, órale, no manches, pasó antes de lo que creía o lo que sea. Pero también tú bien sabes que muchas de estas técnicas a veces no suceden y no pasan. ¿Y sabes por qué no pasan? Pues porque algo estamos haciendo que no está bien y entonces tenemos que seguir aprendiendo, no estamos listos por algo, no estamos listos para recibir eso que queremos o lo que sea, o estamos pidiendo algo que tiene una distancia muy grande de donde estamos, en algo le estamos regando, pero no importa, la vida es un juego y entonces hay que jugar a tratar de que nos salga bien y si no sale bien, pues no importa. Pero bueno, conclusión, la mayoría de las cosas no pasan en chinga, a veces sí está padre y te felicito, pero necesita un proceso, volverse un hábito, tu cerebro hace conexión nuevas, tu vibra cambia, todo es poco a poquito, ¿no? Acuérdate que la repetición te programa, entonces pues hay que repetir lo más posible hasta que se reprograme el asunto y sea un hábito fácil y ya no tengas ni que pensarlo. Y bueno, utilizando estas tácticas y todo, pues en un año yo era un chavito, pues ya de 20 años, porque empecé a los 19, pero a los 20 yo ya era un chavito que se podía pagar la universidad más cara, la que muchos papás no le podían pagar a sus hijos, o sea, ni yo mismo me lo podía creer, o sea, ¡wow! Y además todos mis maestros estaban, no todos, muchos estaban allí en mi contra porque me dedicaba a cantar música poco culta y me hacían la vida imposible, pero no me importaba. Y es más, después me fui de esa carrera y me fui a estudiar otra y, no, o sea, no manchen, estuvo de pelos. Y yo era un
pelele ahí chiquitín que pues hizo un milagro en su vida y no tuvieron que pagarle a sus papás ni un centavo de carrera, ¿eh? De hecho, hasta me sobró para pagar algunos semestres de la carrera de mi hermano, el médico, porque pues no tenía él oportunidad de generar dinero porque estudiaba un montón. Y mi papá, que ya estaba solo en ese entonces, jubilado y demás, con muchas deudas, pues de pronto ya no tenía para pagarle y entonces ayudé a mi casa, me compré un coche, andaba con novias, salía, venía, hacía todo y todo gracias a Esther Hicks. Así que por eso la amo con todo mi corazón y no la cambio por nada. Como siempre les digo en este canal, creo que nosotros tenemos que crear un cambio en nosotros mismos para poder generar los milagros. Todos los que te venden ese rollo de no hagas las lagartijas y te vas a poner fuertote, no hay que creerles. Les voy a decir por qué creo que esto sirve. Ponerle intención a los segmentos de tu vida hace que, primero, el esfuerzo es, ¿cuáles son mis segmentos? Ser honesto con uno mismo para saber qué diablos estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, poner una intención nueva, intentarlo todo el tiempo y confiar. La verdad es que eso ya es mucho trabajo y ese trabajo en el proceso va cambiando tu vibra, te va haciendo una persona más positiva, te va haciendo reaccionar diferente, vibrar diferente y atraer diferente. Por eso creo que esto funciona, porque si fuera piensa esto, avienta un papelito, échalo, quémalo y entonces será realidad, pues no hubiera creído. Pero yo por eso creo que funcionan este tipo de técnicas donde sí hay algo que tienes que cambiar tú para que tu vibra cambie, para que tus emociones cambien, para que tus pensamientos cambien y tus acciones cambien y hagas cosas diferentes. Conclusión, estos 5 pasos maravillosos sí jalaron. Me ayudaron a pagarme la universidad desde chavito. Fueron más de 500,000 pesos de ese entonces, que ahorita serían como 2 millones. O sea, la verdad es que es un dineral, porque pues eso fue en el 96. Imagínense nada más cuánto tiempo ha pasado y la inflación y demás. Así que estoy muy agradecido, muy feliz. Llegó en el momento indicado. Además me ayudó a salir de la depresión que traía fuertísima, pues de que mi mamá se me fue de una manera muy fea. Y exactamente cuando pues yo estaba chavito, ¿no? Pues yo todavía tenía muchas cosas que enseñarle. De hecho, nunca me fue a ver cantar a ningún lugar, nunca le tocó y eso es muy triste porque pues me dediqué toda la vida a eso. Pero bueno, coméntame tú si conoces este libro Pide y se te dará, conoces a Esther Hicks, ¿qué opinas de lo que acabo de decir en este video? Si te late aplicarlo o no, si vas a usar la meditación que ya te dejé por ahí, especial para que veas los segmentos y tengas todo esto bien fácil en tu vida y todo. Coméntame, por favor, quiero saberlo todo. Y por ahí, si no te has suscrito, me encantaría que te suscribas y me recomiendes con tus amigos, porque la idea es hacer una comunidad de manifestadores que nos echamos la mano los unos a los otros y nos queremos y nos apoyamos y nos decimos lo que sirve, lo que no sirve, lo que creemos y lo que no creemos, solamente por el hecho de compartir y ya. Pero bueno, no me despido sin antes decirte que soñar no cuesta nada, nada de nada. Y en una de esas haces posible lo imposible.